los que habían creído en él, pues todavía no había espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. Juan capítulo 7. Hermanos, según los designios de Dios, gracias al Espíritu Santo, los hombres podrán nacer de lo alto. Juan capítulo 3. Adorar al Padre en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4. Y penetrar en el misterio mismo de Jesús. Juan capítulo 16. Juan capítulo 14. Juan capítulo 2. Hermanos, la presencia de Jesús glorificado y la presencia del Espíritu Santo no se oponen, como está descrito en Juan capítulo 14. Lo que no es posible, según el plan de Dios, es la presencia de Jesús terrestre y la donación plena del Espíritu Santo, porque esta estaba condicionada a que Jesús, habiendo terminado su misión, fuera glorificado a la diestra del Padre. El Espíritu Santo sería como el galardón conquistado por Jesús, cuando hubiere cumplido la obra que el Padre le había encomendado. Vayamos a Juan capítulo 19, versículo 30, que habla de la muerte de Jesús, cuando dijo: todo está cumplido, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Hermanos, el último suspiro de Jesús preludia la efusión del Espíritu Santo. Vayamos ahora al versículo 8 hasta el versículo 11. Dice: y al venir Él probará al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque voy al Padre y ya no me veréis. De juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Pero vayamos a Juan capítulo 16, versículo 8. Hermanos, el Paráclito está actuando aquí como abogado ante los creyentes. Les convencerá de la incredulidad del mundo, de la cualidad del Hijo probada por su paso al Padre, de la derrota de Satanás. Juan capítulo 12, donde Jesús dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será derribado. Hermanos, el reinado de Satán sobre el mundo es suplantado por el reinado de Cristo. El Paráclito que enviará Jesús de parte del Padre y que estará al lado de los discípulos y en ellos, dará pruebas acerca de las acciones del mundo respecto de Jesús. En otros términos, hermano que me escuchas, el Espíritu Santo hará ver y comprender que en el proceso de Jesús fue el mundo quien estuvo en el error. Jesús, en cambio, estaba en la verdad. A su vez, los discípulos podrán dar ese testimonio en favor de Jesús y en contra del mundo, como está en Juan capítulo 15. Este papel del Paráclito como acusador del mundo y defensor de Jesús tocará tres ideas básicas: pecado, justicia y juicio. La ausencia de artículos confiere energía particular a las expresiones de pecado porque no creen en mí. Hermanos, el Paráclito dará pruebas a los discípulos de que el mundo es reo de pecado, y ese pecado fundamental fue y es no creer en Jesús. El evangelista había expresado ese rechazo básico
desde el himno prólogo que está en capítulo 1, cuando dice, y el mundo no lo conoció. Y lo subraya a lo largo de toda su obra. En el discurso con Nicodemo se lee esta sentencia: pues este es el juicio, que la luz ha venido al mundo, pero amaron los hombres más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sus mismos hermanos no creen en Jesús. Juan capítulo 7. Al final de su ministerio, a pesar de haber hecho delante de ellos tan grandes signos, no creían en él. Juan capítulo 12. Y la falta de fe es la explicación última de la traición. Pero hay algunos de entre vosotros que no creen, pues Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo entregaría. Juan capítulo 6. De justicia, porque voy al Padre y ya no me veréis. Hermanos, el Paráclito dará pruebas a los discípulos en relación a la justicia. Dado el contexto, el término justicia hay que compararlo o a comprenderlo aquí en un sentido forense y legal. No es por tanto el sentido más amplio, ni menos el sentido de la justicia salvífica de Dios, de que trata Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 3 y capítulo 1. Pero vayamos al capítulo 1, versículo 17, donde Pablo, hablando de la justificación, porque en Jesús se revela la justicia de Dios, de fe en fe, como dice la Escritura, el justo vivirá por la fe. Hermanos, por esta fe que descansa en una escucha, el hombre se entrega por una obediencia a Dios verdadero, bueno y fiel, como la única fuente de salvación. Cree en el Evangelio de Jesús, muerto y resucitado, y cuenta con Dios que le otorga su justicia. Hermanos, el Paráclito pues hará ver a los discípulos de parte de quien estaba la justicia. Les probará que el mundo estaba en el error cuando tildaba a Jesús de transgresor de la ley, como lo hicieron en Juan capítulo 5, de seductor, como lo hicieron en Juan capítulo 7, de pecador y endemoniado, como lo hicieron en Juan capítulo 8 y Juan capítulo 9, de blasfemo, como lo hicieron en Juan capítulo 10, y fue injusto al condenarlo a muerte. Jesús, en cambio, tenía la razón y la justicia clama en su favor. La prueba de ello es que Jesús va al Padre. Juan capítulo 13, Juan capítulo 14, capítulo 16 y capítulo 20. Su glorificación es el argumento máximo de que Él se encontraba en la verdad. O sea, decía la verdad. Juan capítulo 8. Había venido para dar testimonio de la verdad. Juan capítulo 19. Y era Él mismo la verdad. Y vuelto a su Padre, Jesús goza de la gloria divina que poseía como propia desde antes de la creación del mundo. Vayamos al Juan capítulo 17, versículo 5, donde dice: ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes de que el mundo fuese. Y Jesús dice: y ya no me veréis. Hermanos, esta desaparición corporal de Jesús es la consecuencia necesaria de su subida al Padre. Una vez glorificado, Jesús no permanece ya, no pertenece ya a este mundo,
y escapará a las dimensiones de la situación terrestre. Pero no obstante esto, Él vendrá de manera misteriosa, juntamente con el Padre, para hacer su morada en el interior de los discípulos, donde está el Espíritu Santo dando testimonio de Él. Juan capítulo 14. Pero vayamos a Juan capítulo 15, versículo 26, donde dice: cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y Jesús dice en la Escritura: de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Hermanos, la tercera prueba que el Paráclito dará a los discípulos en contra del mundo es hacerles comprender que el príncipe de este mundo ha sido ya condenado. El príncipe de este mundo iba directamente a jugar un papel importante en la pasión y muerte de Jesús, y parecería haber alcanzado la victoria, como lo dice Juan capítulo 13. Sin embargo, hermano que me escuchas, el Espíritu Santo hará saber que este príncipe del mundo no tuvo poder alguno sobre Jesús. Vayamos a Juan capítulo 14, versículo 30, donde dice: porque llega el príncipe de este mundo, en mí no tiene ningún poder. Él, en efecto, se entregó, estamos hablando de Jesús, se entregó libre y voluntariamente a la muerte, por amor a su Padre, y para llevar a cabo el mandato que le había dado. Vayamos a Juan capítulo 10, versículo 18, donde dice: por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. Y también Jesús, y de su exaltación a la gloria del Padre, será por sí misma la prueba más elocuente de la derrota definitiva de Satanás. El mejor comentario del versículo 11 es la palabra de Jesús el domingo de las Palmas, o sea, el domingo de Ramos, cuando dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Juan capítulo 12. Pero veamos ahora el Espíritu Santo que guiará a los discípulos en la verdad. Vayamos al versículo 12, 13, 14 y 15. Dice: todavía tengo muchas cosas que deciros, pero no podéis soportarlas ahora. Mas cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará en toda la verdad, porque os hablará de sí mismo, porque no hablará de sí mismo, sino de lo que oyere. Hablará y os anunciará lo que va a venir. Él me glorificará, porque de mí recibirá y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que de mí recibe y os lo anunciará. ¿Qué cosas podrán ser estas? Y el mismo Jesús ha dicho solemnemente: todo lo que oí de mi Padre os lo hice conocer, como está en el versículo 15, el capítulo 15. Según la teología de San Juan, el sentido más apropiado de esta palabra es el siguiente: Jesús podría hablarles todavía mucho sobre su Padre, sobre sí mismo, sobre la misión que está realizando y que está a punto de terminar, sobre el sentido profundo de cuanto ha dicho y ha hecho durante su vida, pero sería por demás.
pues ahora no lo pueden